Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Muy buenas tardes a todos, a ustedes por su presencia, a los colegas que han organizado, a las autoridades del municipio. Realmente es un gusto, hemos trabajado mucho en Lobos, después hubo un paréntesis de no actividad antes de la pandemia, pero estamos a disposición para seguir trabajando, por supuesto, y colaborar en todo lo que podamos. Así que, si les parece, la azul, esa. Empezamos con la COVID, que el tema pidieron, miren qué título me dieron. Vacunas para la prevención de la COVID, cómo seguimos y qué aprendimos. Y después el tema, como ustedes saben, son las virosis respiratorias y después la hepatitis emergente. Quiero decirles que cuando se programó esto todavía no estaba la viruela del mono, pero por supuesto, como seguramente va a haber alguna inquietud, cuando abrimos al final de todo, cuando abrimos a las preguntas, vamos a ir haciéndolo por tema, o sea, con el último tema. No traje presentación porque si no iba a ser muy largo y tenemos por ustedes, por las actividades de la tarde. Entonces, ¿puedo seguir yo? No me hace caso. Bueno, la que sigue es que no tenemos ningún conflicto de interés con el tema. No, pantalla completa. Y si no voy ahí, hago yo. No. Vamos a hacer una revisión, la historia de la vacunación, cuál fue la secuencia temporal, eficacia, efectividad de las vacunas. Esta es la primera actividad híbrida en la que estoy. Y venía conversando cuando veníamos, no digo lo que son las coincidencias. La última actividad presencial, absolutamente presencial, fue en Chivilcoy, el día antes de la declaración de la... que un colega que nos encontramos en La Plata me decía, vos lo dijiste, que era pandemia. Bueno, y fue al día siguiente. Y esta es la primera presencial, así que estamos en la zona presencial, porque otras han sido muy limitadas. Tenía sus bemoles. El planteo es que el impacto de la pandemia fue tan importante, que alteró de tal manera nuestro desenvolvimiento, que eso es lo que se denominó la energía destructiva de la pandemia, que tuvo un durante, sobre todo durante el primer año, que fue el 2020, que fue el más duro, sobre todo con las medidas como las que se tomaron en nuestro país con tanta intensidad, y que esa energía destructiva, lo que emergió fue el esfuerzo mundial, sobre todo de la ciencia, para de métodos diagnósticos, de tratamientos, de vacunas, fundamentalmente apuntando a
a la prevención y que eso es la energía constructiva de la pandemia. Esos dos enfoques. Ahí vamos. Bueno, esto es lo que te decía, la energía destructiva y la energía constructiva. Y si vamos directamente a las vacunas, el inicio de la vacunación específica comenzó en los países centrales a partir de noviembre del 2020. Y esto es lo que todos estamos viviendo, ¿no es cierto? Lograr la desaceleración de las epidemias locales, si bien continúa por la distribución no equitativa, no solidaria de las vacunas. Ustedes saben que todavía hay poblaciones que menos del 20% de la población ha tenido acceso a las vacunas, y esto es en los países más pobres, mientras que hay países centrales que han comprado 8 dosis de vacunas, algunos pagando sobreprecios, otros con entregas escalonadas. Y las vacunas, pese a toda la controversia, han demostrado, como todas las vacunas, que los beneficios superan ampliamente los riesgos. No va. La otra, a ver si va. Sí, seguimos. Sí, si no voy ahí, que va a ser más fácil. Nosotros tenemos un marco legal que es la Constitución Nacional. Esto es muy poco conocido. El derecho a la salud es un derecho consagrado en la Constitución Nacional vigente de 1994. Tenemos, esto tampoco, la ley 27.491, que es la Ley Nacional de Vacunaciones, que establece la gratuidad y la obligatoriedad. En el caso de las vacunas para la prevención de la COVID, no hay obligatoriedad porque son vacunas con aprobación de emergencia. La única vacuna que tiene la aprobación definitiva es la vacuna de Pfizer. Y tenemos, no, la ley, no, la anterior, no tan rápido, os la pasé yo. No, para atrás. La ley 27.573, que se dictó durante la pandemia, que declara de interés público la producción de las vacunas en el marco de la emergencia para la COVID-19. Y en esta historia, ¿cómo estamos con las coberturas vacunales? Estos son los últimos datos publicados a abril del 2022. Tenemos en el color verde la primera dosis, primera y segunda dosis, es decir, el esquema completo. En el color naranja son las personas que recibieron la dosis adicional por haber sido utilizadas vacunas como la Sinopharm, que era la de menor eficacia. Recuerdan que se hizo para grupos especiales. Y tenemos en el color, no sé qué es, amarillo ocre, lo que tenemos con terceras dosis. Es ahí donde, de acuerdo a los últimos datos oficiales, tenemos 13 millones de personas sin vacunar. Y es ahí donde hay que volcar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque para Omicron necesitamos 3 dosis sí o sí para asegurar la eficacia, para la prevención de enfermedad grave y para evitar la hospitalización. ¿Cuáles son para nosotros los mecanismos de compras de vacunas? Uno fue la compra directa al laboratorio productor. En algunos casos, como el laboratorio productor no tenía representante, fue directamente al país. Y ustedes saben
se logró la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que era la única que en julio del 2021 podían recibir los chicos a partir de los 12 años. Y ahí están las vacunas que nosotros tenemos. La vacuna Sputnik, con la primera dosis de adenovirus 26, que fue la que rutinariamente tuvimos, penamos con la segunda dosis de adenovirus 5, que no se cumplieron los intervalos. Esto lo conocíamos desde el comienzo, porque Rusia había dicho claramente que no tenía la misma cantidad de segundas dosis que de primeras dosis. La vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca, que junto con las de Pfizer fueron las primeras vacunas en tener aprobados internacionalmente los estudios de fase 3, la vacuna Sinopharm, que igual que el Sputnik fue comprada directamente de gobierno a gobierno, la vacuna de Moderna, que fue la primera vacuna de RNA mensajero que ingresó a nuestro país, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que fue la primera vacuna reconocida internacionalmente en noviembre del 2020, y la vacuna de CanSino, que fue muy promocionada como una vacuna de dosis única, que hoy sabemos que es insuficiente. El propio laboratorio desarrolló un fase 3 con 2 dosis y que nuestro país la adquirió en un número reducido para 2 situaciones. En los centros urbanos, para las personas en situación de calle, que después son muy difíciles de ubicar para una segunda dosis, y para habitantes de localidades remotas. Ese es el uso de CanSino en nuestro país. Para la edad pediátrica, las vacunas que están disponibles, como saben, es la vacuna Sinopharm, la vacuna Moderna, que fue la primera que empezamos a utilizar, y la vacuna de Pfizer-BioNTech, que tenemos las 2 presentaciones, una para adolescentes de 12 a 16 años y la otra propiamente para los niños de 5 a 11 años. La vacuna Moderna llegaron entonces 3,5 millones de dosis en julio del 2021 y se dispuso, no quedaba otra, la aprobó la ANMAT y la Autoridad Sanitaria Nacional dispuso el uso para los chicos en ese grupo de edad con discapacidad, que se estimó en alrededor de 1 millón de chicos. Nosotros trabajamos muchísimo con las 2 organizaciones de padres. La primera fue Vacuname y el otro está Vacunanos. Entonces, en la edad pediátrica, julio del 2021, empezamos con Moderna para los adolescentes. En septiembre, por la tremenda presión social y que esas vacunas es evidente que no alcanzaban, se incorporó Pfizer-BioNTech. Llegaron en forma escalonada entre septiembre y diciembre del año pasado las vacunas de Pfizer para adolescentes con la dosis que correspondía de 11 a 16 años. En febrero se incorporó la vacuna para los más chiquitos, que es el grupo de 5 a 11 años. En abril se incorporó Moderna, que se puede utilizar desde los 6 años, y en mayo se estableció la incorporación de terceras dosis para los chicos de 5 años en adelante. Se recibió la consulta. Nosotros integramos las comisiones de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Asociación Argentina de Microbiología. Se recibió la consulta de la Autoridad Sanitaria Nacional: ¿qué hacer con los chicos de 3 y 4 años? 3 y 4 años. La idea que tiene la Autoridad Sanitaria Nacional es una tercera dosis de vacuna Sinopharm. Nosotros dijimos no. No, porque no hay ninguna experiencia en el mundo de tercera dosis. Ni siquiera, lo vamos a ver más adelante, hay experiencia de la fase 3 en la edad pediátrica.
Entonces nuestro planteo es, si resuelven vacunar chicos de 3 y 4 años con una tercera dosis de Sinopharm, los padres lo tienen que saber y tiene que ser bajo consentimiento informado. De ninguna otra manera, porque está violando la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes provinciales, en los cuales está contemplada la ética de la investigación en seres humanos. Esto quiero que quede absolutamente claro. Tenemos el cuello de botella en esos chicos de 3, 4 años. 5 para arriba va a tercera dosis. ¿Por qué? Porque hay vacunas de RNA mensajero que tienen licencia de uso internacional y se están utilizando en otros lugares. Todos conocen los manuales, esto complejiza enormemente, hay errores programáticos, porque realmente es muy difícil para el vacunador. No se olviden que en muchos puestos, y esto pasó sobre todo en provincia, el sistema de vacunación está por fuera de salud con vacunadores eventuales. Entonces realmente muy, muy complejo. Y aquí está lo que les decía, cuando se dispuso la vacunación del grupo de 3 a 11 años con Sinopharm, Sociedad Argentina de Pediatría, saben que fue y vino. Nosotros, ahí está el documento, está en la web de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, lo que dijimos es que no estábamos de acuerdo porque no tiene ninguna aprobación internacional. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es no utilizar Sinopharm textualmente por debajo de los 18 años. Punto y aparte. La que sigue. Y vamos a la eficacia, efectividad y seguridad. Empezamos a vacunar. Esto va a ser el túnel del tiempo, pero vivimos todo esto. El 29 de diciembre del 2020, priorizando los grupos por lo reducido del número de vacunas. En la segunda quincena de febrero del 2021 se incorporó la vacuna de Oxford AstraZeneca. En julio se incorporó la donación Moderna por donación y en septiembre del 2021, o sea, casi un año después, se incorporan las vacunas de Pfizer-BioNTech, que la podríamos haber tenido a comienzos de diciembre del 2020, y la vacuna de CanSino. Y la eficacia en los estudios originales, que fueron contra el virus que inició la pandemia, o sea, contra el virus de Wuhan, eran para las vacunas de RNA mensajero alrededor del 95%. Para Sputnik, un poquito por debajo, 91%. Para AstraZeneca, AstraZeneca trabajó el laboratorio con fase 3 en distintos lugares. Y ahí la eficacia estuvo entre el 70 y el 85%. Y las vacunas de virus inactivados alrededor de un 80%. Fíjense que ustedes no van a encontrar así datos de Sinopharm. Los datos son de Sinovac o de CoronaVac, es decir, las otras vacunas también inactivadas de origen chino. Cuando emergió la variante Delta, los países centrales hicieron los estudios de sus vacunas contra la variante Delta. Y la eficacia disminuyó en el caso de las vacunas de RNA mensajero de un 95 a un 88%, en el caso de Sputnik del 91 al 83%, y AstraZeneca cayó a un 60%. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es del 24 de mayo, porque iba a ser una pregunta que había, pero ya tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que pasa con la protección de las vacunas? Estos son datos de vacunas de RNA mensajero y vacuna de Oxford AstraZeneca, o sea, con vector de adenovirus de chimpancé. Son datos consolidados para Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford AstraZeneca. Se publicaron ahora el 24 de mayo.
y protección con tercera dosis, porque para Omicron es la condición básica tercera dosis. Entonces, después de la primera semana post-administración de la tercera dosis, eficacia del 71% contra Omicron 1 y del 74% contra Omicron 2. Y más de 15 semanas, la protección cae a un 37%, un tercio, contra enfermedad para la variante 1 de Omicron y 44% para la variante 2. ¿Y qué es lo que pasa con la hospitalización? Primera semana post tercera dosis, 91% para Omicron variante 1 y para la BA2, 89%. Y más de 15 semanas después está para la variante 1, 80% y para la variante 2, 57% prácticamente. Tengan en cuenta esto, porque hospitalización significa forma grave. ¿Qué nos pasó en la última semana? Aumentaron un tercio los fallecidos. Ahí tienen la explicación. O sea que el comportamiento de las dosis sucesivas frente a las mutantes virales nos pone en una situación que se complejiza. El virus que está buscando evadir el sistema inmune, y atención con esto. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos homogeneidad en las coberturas vacunales a nivel mundial. Porque si no, damos la oportunidad de emergencia de nuevas variantes. Entonces, en un escenario apocalíptico, ¿volver al principio? No. Tenemos las herramientas. Lo que no ha habido es equidad y solidaridad en la distribución de vacunas, lo cual nos pone en riesgo a todos. Esto tiene que quedar muy claro. Por eso el énfasis en la importancia de la tercera dosis. Acá no se acaba la historia de Omicron. Hay Omicron BA4, BA5 y JE. Ya hay 3 otras variantes de Omicron y el virus sigue perfeccionándose. Mayor transmisibilidad, Omicron, dependiendo de la variante, tiene entre 60 y 80% más transmisión que el virus original. Por eso lo que estamos viendo en esta ola, ¿qué es? Que se enferman todos en la casa. Se enferman todos en la casa. ¿Y cómo empieza la infección? Lo están viviendo, distinto de las otras olas. Es el chico que, como pasa con gripe, que vuelve a la casa con el catarrito, los mocos, se enferma el padre, se enferma la madre, se estudia Omicron. Esa es la historia. Ya tenemos personas que van por el tercer episodio de la COVID, pese a la vacunación. Y esto es antes de Omicron, todos los otros estudios, AstraZeneca con 2 dosis, enfermedad sintomática hasta un 70%, enfermedad grave 100%, y una dosis 76% hasta los 90 días. Hay muchos estudios, seguimos. Esto, reducción de muerte en nuestro país, también con Oxford AstraZeneca. Estos son estudios que se realizaron en nuestro medio, y fíjense cómo cambia por grupo de edad, lo cual nos demuestra lo que ya sabíamos, la vulnerabilidad del adulto mayor. Es decir, con una dosis en el más de 80 años va al 68% contra un 84% a los 60 años, y con 2 dosis de 100% en el grupo de 60 a 69 cae a 78% en los mayores de 80.
Nosotros la letalidad la tenemos concentrada en mayores de 70 años. La otra. Otros estudios de AstraZeneca, hace 33% en mayores de 70 años, al mes después de la vacuna, una dosis, 37% prevención de enfermedad y 80% internación, reducción del 85 al 90% del riesgo de infección en estudios realizados en Corea, 92 al 94% y 98% en las Fuerzas Armadas de la India. Ustedes ven que los porcentajes más o menos se mantienen igual, pero son todos resultados antes de la emergencia, la siguiente, antes de la emergencia de las variantes. Los estudios de Chile estudió también la variante Delta, le dio una protección contra el 92%. Nosotros tuvimos una circulación muy breve de Delta porque fue rápidamente superada la siguiente, fue rápidamente superada por Omicron. Seguimos. Estados Unidos tiene estudios muy importantes en población, solo utiliza vacunas de RNA mensajero, la vacuna de Janssen, que no está aprobada en nuestro país, que también es vacuna de una dosis, la utilizó, pero más lo utilizaron los turistas que iban por un periodo breve y se vacunaban con una dosis y después volvían y decían, ¿y ahora qué hago? Entonces yo lo que les decía, ¿por qué no me preguntaste antes? Te quedás un poquito más y te dabas las 2 dosis de Pfizer o Moderna. Seguimos. Estos son datos de Sputnik, Oxford y AstraZeneca en Ciudad de Buenos Aires también. Todo esto con el virus original, mostrando las tasas de incidencia por 100.000. 36 en no vacunados, vacunados con una dosis cae 9 a 100.000 y vacunados con 2 dosis a 4 por 100.000. O sea, con lo que arrancamos, ¿no? El beneficio de la vacunación sin parangón, las tasas de letalidad por 100.000, no vacunados 12 por 100.000, vacunados con una dosis 4 por 100.000 y vacunados con 2 dosis 0,4 por 100.000. O sea que el que discute las vacunas realmente discute porque es gratis. Y esto es con Sinopharm, que ya vimos que es la vacuna que tiene menor eficacia, la tasa de letalidad por 100.000 en mayores de 60 años. No vacunados 2, una dosis 0,6 y con 2 dosis 0,04. Todos datos que tienen que ver con el virus original. Estos son los estudios de eficacia de la vacuna de Moderna en el grupo de adolescentes, la que sigue, lo mismo que la de Pfizer, demostraron una eficacia del 100%. Las vacunas de RNA mensajero siguen siendo las más importantes. Y acá vamos con Sinopharm. Ahí estamos. Bien, era lo que nos prometieron, era el estudio clínico en 900 voluntarios en Emiratos Árabes Unidos, cuando se resolvió la vacunación en nuestro país, hasta el día de hoy no está, y la aprobación de uso de emergencia en China, que es de julio del año pasado, también cuando se empezó la vacunación con Sinopharm, recuerdan que dijeron que había 40 millones de niños chinos vacunados, ni uno. Después lo supimos, porque la vacunación pediátrica en China empezó después que la nuestra, a fin de año. Este es el trabajo que está publicado, el único, de la eficacia de Sinopharm, pero en grupos más grandes, no en los más chicos. Y todas las vacunas tienen efectos adversos, con esto también hay algunos lugares que se hace mucho énfasis. Partimos del concepto que todos los productos que utilizamos en medicina, primero tienen experimentación humana y segundo, tienen efectos indeseados. Esto es así, todo. Los efectos adversos, que se abrevia con el acrónimo ESAVI, son los eventos adversos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Coincidentes
nada que ver con la vacuna. Vacunamos un sano, pero la persona puede estar al final del periodo de incubación de X enfermedad y manifestarse, no tiene nada que ver con la vacuna. Un efecto adverso relacionado con la ansiedad. Esto es muy frecuente en los adolescentes y muy frecuentemente en los hombres. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el acto de la vacunación. Reacción por error en la inmunización. Esto puede pasar. Cuando hablamos de error en la inmunización se llama error programático. Y el error programático es un error humano. Diluyó mal, administró la vacuna que no correspondía, administró por otra vía, administró más dosis. Tenemos errores programáticos muy preocupantes, muy preocupantes. Una reacción acá sí, relacionada con la vacuna, y la que es remotísima la posibilidad, pero por supuesto está listado, que es la reacción relacionada con la calidad de las vacunas. Las vacunas son sometidas a controles estrictos y están controladas hasta el último punto, que es el puesto de vacunación. O sea que puede pasar, pero es un hecho improbable. Y la clasificación nueva es efectos no graves y graves. No graves no altera el desempeño de la persona. Graves requieren internación y potencialmente pueden causar la muerte. Esos son los conceptos que fue modificado, se simplificó la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y además, la clasificación por frecuencia. Tenemos la que sigue. Tenemos los efectos muy comunes, que es más de 1 cada 10 vacunados. ¿Cuál, por ejemplo? El dolor. ¿Qué nos pasa con la vacuna doble? ¿Qué nos pasa con las vacunas de hepatitis B? Común o frecuente, más de 1 en 100. Infrecuente, más de 1 en 1000. Raro, más de 1 en 10.000. Y muy raro, más de 1 en 100.000. Eso con los efectos adversos. Y hay una categoría especial que se llama efectos adversos de especial interés. Estos son los muy graves que sistemáticamente van a requerir internación y que están listados por la Organización Mundial de la Salud. El primero es la anafilaxia. Por eso nos tenemos que quedar sentaditos en el puesto la media hora, porque es un efecto adverso inmediato. La enfermedad aumentada por vacuna, que esto es un riesgo potencial y que para la vacuna que fue demostrado fue para la vacuna de dengue. Síndrome inflamatorio multisistémico es una posibilidad. Las manifestaciones respiratorias, el distrés respiratorio, las manifestaciones cardíacas, insuficiencia cardíaca aguda, la miocarditis, la pericarditis, la enfermedad coronaria, enfermedad hepática o renal agudas, las manifestaciones neurológicas, que de pronto asociadas a vacunas las que más conocemos son el síndrome de Guillain-Barré y la mielitis transversa, la anosmia, la feusia, meningoencefalitis a líquido claro. Los hematológicos, el tromboembolismo, la trombocitopenia, la combinación trombosis con trombocitopenia, las alteraciones osteomusculares, la posibilidad de presentación de artritis séptica, las manifestaciones a nivel de piel, el eritema polimorfo y el eritema pérmeo. O sea que estas están listadas, y en nuestro país, ¿qué se hizo? Desde el Ministerio de Salud de la Nación se eligieron 8 hospitales de complejidad 3 para que construyeran con este listado
¿Cuántas personas habían tenido internadas entre 2015 y 2019, 5 años, para hacer la curva epidémica, que esto es el nivel basal? No se tuvo en cuenta el 2020, que es el primer año de la pandemia, porque la COVID produce Guillain-Barré, produce alteraciones tromboembólicas. Y para construir a partir del 2021 qué es lo que pasaba con esto, es decir, tener un diagnóstico de situación basal 2014-2019 y arrancar con 2021. Para el caso de provincia de Buenos Aires, el hospital elegido para esta vigilancia epidemiológica es el Hospital General San Martín de La Plata. Es la que sigue. ¿Y cómo se trabaja? Cada médico o cada farmacéutico, que es el que puede ser consultado, es un investigador de fase 4 en estas vacunas. Conocido el caso, tiene que notificarlo. Tiene que notificarlo, tiene la obligación de notificarlo. Son vacunas que la mayoría no fueron estudiadas en nuestras poblaciones y la inmunogenética existe. Puede haber diferencias no solo en la respuesta de anticuerpos, sino en la reactogenicidad. Entonces, el profesional del equipo de salud notifica, se realizan las preguntas, el reporte es tener los datos basales de la historia clínica de esa persona, debe hacerse la investigación. Cada provincia tiene una estructura que es de seguridad en vacunas, que es la que apoya al profesional para hacer la investigación. La investigación se hace en base a las definiciones que son internacionales, que se llaman Brighton Collaboration. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Anafilaxia, está la definición clínica y los datos. Síndrome de Guillain-Barré, asociado a vacunas, probablemente asociado, todo lo que hay que buscar, y esto incluye descartar las otras causas probables. Entonces requiere, por ejemplo, para el caso de Guillain-Barré, por supuesto tener, además del examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo, tener los estudios de biología molecular para las otras causas, enterovirus, herpes virus, si hubo administración concomitante con otras vacunas, es como ir buscando las otras bandas oligoclonales, etcétera, ir despejando las otras causas para que nos quede que posiblemente esté asociado a la vacuna. Eso es el estudio de causalidad. Cuando el estudio de causalidad es realizado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Ustedes buscan en la web Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, están los informes, que ahora vamos a ver en los últimos, y nosotros integramos la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas desde el año 2013 en representación de la Sociedad Argentina de Infectología. O sea que esto no se empezó con las vacunas de la COVID. Venimos trabajando desde hace años. Y ahí está la clasificación de los eventos adversos, o sea, que esto lo hacemos nosotros en la comisión, el A que está asociado, los B que son indeterminados y el C que no tiene relación con la vacuna. Esta clasificación se puede hacer únicamente si se tiene la historia clínica completa y los exámenes complementarios. No, simplemente Juan Pérez, 35 años, tiene Guillain-Barré. Si tiene diagnóstico por imágenes, se solicitan las imágenes. Tenemos asesores especialistas en neurología, en neurooftalmología, cardiología, que ven la historia. Nosotros somos infectólogos, o sea que hay cosas que escapan, pero están los asesores especialistas, la siguiente, para las distintas manifestaciones que hayan sido notificadas. Y acá
vamos a empezar a ver las falencias. Estos son los datos que están publicados en el informe 17 del 29 de diciembre del 2020 al 31 de enero 2022. Y fíjense la curva. Ven que al comienzo es una curva muy, muy alta, cae y ya casi estamos ahí en valores muy bajos. ¿Qué pasó? No se está notificando. Los efectos adversos siguen pasando. Al principio, los primeros 4 meses de la vacunación, hubo mucha preocupación, vacunas que no conocían. Bueno, y después cayó. Esto es responsabilidad médica. Y es no tomarme el trabajo de notificar. Y las cosas siguen pasando. Nosotros en 3 meses en La Plata hubo 7 casos de síndrome de Guillain-Barré y un caso de mielitis transversa. Nos llamaron los colegas, sabemos dónde estuvieron internados todos. Al día de hoy no llegaron a la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Fíjense de qué eventos adversos estoy hablando. El colega jura que lo notificó y en los otros niveles juran que no llegó la notificación. ¿Qué quieren que les diga? Pero las personas, algunas están con discapacidad, como secuela. Realidad argentina. Se las cuento, porque así como algunos de ustedes llamaron y preguntaron, hay otros que lo hacen. Y estoy diciendo 7 síndromes de Guillain-Barré en 3 meses en La Plata, cuando los colegas de adultos se veíamos 1 por año, 1 año por medio. Y un caso de mielitis transversa. Entonces, eso por un lado. Por el otro, estamos a 31 de mayo. Es inadmisible que no haya otro informe. Porque la información para que sirva tiene que ser oportuna. Y una de las cosas oportunas que tiene que ver con la calidad es la temporalidad. Nosotros estamos con 68 efectos adversos notificados por cada 100.000 dosis aplicadas. Y lo que se va haciendo, acá tenemos las dosis aplicadas, la vacuna más utilizada fue Sinopharm, seguida por Oxford AstraZeneca y seguida por Sputnik, en millones de dosis. En el caso de las vacunas en total acá, se habían administrado 88 millones de dosis, con esa tasa de 67 por 100.000 eventos adversos notificados. La que sigue, si obedece. Y acá tenemos por vacuna de nuevo, al 31 de enero de este año, cuáles son las tasas de graves, que está chiquitito, casi en la línea de 0, en color azul, y en color naranja, la frecuencia y la tasa de incidencia de los efectos no graves. Seguimos. Y después, para cada vacuna, los no graves, cómo están desagregados. Esto es en el caso de Sinopharm, que tiene que ver con el síndrome gripal, con o sin fiebre, dolor local. Seguimos. Así está para cada vacuna. Oxford AstraZeneca, seguimos. Esto es todo lo no grave. Con vacuna Sputnik, la que sigue, con vacuna CanSino, seguimos, lo único que está descrito, con vacuna Moderna, la otra, Pfizer-BioNTech, todo el material está a disposición de ustedes. Y los graves. Los graves. Ahí que tenemos también por vacuna, por ejemplo, en el caso de Oxford AstraZeneca, que quedó como clasificado como relacionado a la vacuna, síndrome de Guillain-Barré, 5 casos, lo que llegó, lo que se pudo clasificar, lo que nos da una tasa de incidencia de 0,02 por 100.000 dosis aplicadas. ¿Qué quiere decir?
que es un evento muy raro, porque es mucho más de 1 millón de dosis, sería cada 10 millones de dosis casi, ¿no es cierto? Esto para compararlo con vacuna de influenza, que sabemos que hay un caso de síndrome de Guillain-Barré en exceso por cada millón de dosis aplicadas. La siguiente, tenemos vacuna de Moderna, miocarditis, 3 casos asociados a vacuna, lo que da una tasa de incidencia de 0,06 por cada 100.000 dosis aplicadas, contra, si seguimos con Pfizer, 0,01902, y vacunas Sinopharm, que se han descrito que no estaban relatados en el material al que tuvimos acceso, trombocitopenia, púrpura de Scholen-Henoch y púrpura trombocitopénica. Entonces, esto está descrito, lo cual es razonable porque es una vacuna de virus entero. Y la vacuna, la Sputnik, ahí tuvimos problemas que se mantienen porque no estaban descritos. Esto nos hizo acordar a lo que habíamos vivido con la Bamengoc BC. No estaban descritos efectos neurológicos ni hematológicos en los estudios realizados en Rusia. Nosotros desde la comisión pedimos una reunión con los investigadores del Instituto Gamaleya, hacer como un Ateneo, presentar los casos nuestros. Primero nos dijeron que sí, después nos dijeron que no, que se reunían únicamente las autoridades. Eso pasó cuando estuvo la doctora Bisotti en Moscú, y nos contaron que ellos seguían sosteniendo que no tenían efectos adversos. Bueno, nosotros tenemos efectos adversos cardíacos y tenemos efectos adversos hematológicos. Y acá tienen la comparación de los eventos adversos, los hematológicos, lo que pasa con la vacuna de Oxford AstraZeneca en amarillito, la de Pfizer en violeta, y cuál es la frecuencia de esas mismas manifestaciones si uno tiene la infección natural por el SARS-CoV-2. Entonces queda claramente demostrado, es muy lindo este gráfico, que por supuesto es mayor el riesgo de tener un efecto adverso hematológico si nos infectamos con el SARS-CoV-2 que si nos vacunamos. Y esto es en los chicos, lo que está notificado por dosis aplicada, la frecuencia de efectos adversos. La mayor es para Moderna, con 31 por cada 100.000 dosis aplicadas. Esto es muchísimo peor. Fíjense el periodo, 28 de julio al 12 de octubre de 2021. A 31 de mayo no tenemos otro informe de seguridad en vacunas. Y esto es obvio porque es cuando se habían aplicado más dosis de Moderna, que teníamos esos 3,5 millones de dosis. Ahí lo mismo, los efectos no graves diferenciados en la barra azul con la segunda dosis y en la barra ocre con las primeras dosis. Más reactogénica la segunda dosis, eso pasa con las vacunas de RNA mensajero, acá con Pfizer-BioNTech en la edad pediátrica, y lo que pasa con las vacunas, con los efectos adversos no graves de las vacunas de Sinopharm. Todo esto lo pueden tener, se los mando para que lo tengan. Después vino la intercambiabilidad, completar esquemas con otra vacuna por falta o por retraso, producir un efecto sinérgico. Se demostró claramente que la vacunación de refuerzo con una vacuna distinta potenciaba la respuesta. Y entre las mismas vacunas, por ejemplo, las mismas vacunas en estructura, las de RNA mensajero, la que tiene mejor título de anticuerpos es la vacuna de Moderna comparado con la vacuna de Pfizer. Y lo otro, la posibilidad de evitar un efecto adverso. Se hicieron estudios de intercambiabilidad en distintos países, nosotros lo hicimos, ¿se acuerdan?, en julio del año pasado, porque no teníamos, según la que sigue, segunda dosis de
Sputnik y los estudios que se hicieron en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en Córdoba llevaron a la posibilidad de combinación de Sputnik con las vacunas de RNA mensajero o con la vacuna de Oxford AstraZeneca. Lo otro que se resolvió fue la coadministración de vacunas, lo cual fue un paso muy importante porque se dejaban de administrar otras vacunas y también la administración sucesiva, porque no hay ninguna vacuna que sea viva, ¿no es cierto? Entonces no hay problemas. La siguiente es la duración de la inmunidad de infección natural de 9 a 12 meses. Recuerden que no conocemos el título protector. No conocemos el título protector, así que tengo títulos, pero no sé para qué me protege. La duración de la inmunidad por vacunación hasta 6 a 9 meses, con una caída. Ya hay trabajos que llegan hasta los 12 meses. De nuevo, se sigue título de anticuerpos, pero ahí sí estamos en la oscuridad porque no conocemos el título protector y las dosis de refuerzo que ya conversamos. La siguiente. Las lecciones aprendidas a nivel global, la necesidad de desarrollo de vacunas prototipos. Esto ya había sido establecido por la Organización Mundial de la Salud en el 2015 a través del Comité de Emergencias. Y había vacunas prototipo, como las vacunas de vector adenoviral, porque la primera vacuna con vector adenoviral que se utilizó en poblaciones humanas fue para controlar la epidemia de ébola en el 2014 en África. Lo que faltó fue la claridad conceptual con respecto al riesgo de pandemia. Hubo idas y vueltas en la Organización Mundial de la Salud y lo que fue gravísimo cuando pensamos, ¿la pandemia se podría haber evitado? Sí. Y eso es terrible. ¿Y por qué no se evitó? Porque no se escuchó en enero del 2020 a las autoridades de salud de Taiwán, que dijeron, esto es igual que el SARS-CoV-1 y se transmite por vía respiratoria. La Organización Mundial de la Salud reconoció la transmisión por microgota salival a fin de julio del 2020. Es cuando era algo básico, pero desde la especialidad. ¿Qué enfermedad puede producir esto? Algo que se transmite por microgota salival. ¿Cómo decir por gota? Fíjense, sentido común. Demoró 7 meses en reconocerse la transmisión por la microgota. SARS-CoV se eliminó ¿con qué? Con las medidas focalizadas de restricción. Se había exportado y hubo brotes en los grandes centros de llegada desde Asia, como el brote de Vancouver. Y sin embargo lo controlaron. Esto podría haber sido lo mismo si se hubiera reconocido la transmisión respiratoria por la microgota salival. O sea que faltó esto. Vacunas prototipo, había vacunas, estaban los vectores virales, entonces se conoció el genoma y se empezó a trabajar. Había vacunas prototipo RNA mensajero, se tuvo el genoma que se puso a disposición libre y se pudo trabajar. ¿Qué pasó? No hay plantas productoras de vacuna en número suficiente. Entonces eso es algo que a futuro hay que corregir. Y lo otro es la celeridad de las autoridades regulatorias en valorar los protocolos, tanto los preclínicos como los clínicos. Acá hubo una superposición, vemos la siguiente, de fases. Lo otro es ya en el nivel local, la necesidad de comunicación de manera adecuada. La Organización Mundial de la Salud tiene un manualcito muy chiquito, muy breve, que habla de los lineamientos para la comunicación en caso de pandemia o de epidemias, donde la clave es la transparencia en la información. La información veraz y fundamentada, y decir, tengo esta situación y voy a hacer tales cosas. Ir acompañando la información con eso. Inversión sostenida en infraestructura de salud. Ya sabemos el abandono en salud, educación, seguridad.
disponibilidad oportuna y suficiente de insumos. Se padeció en todos los niveles la falta de equipos de protección, acciones coordinadas entre los distintos efectores y por red de complejidad. Eso al día de hoy es una asignatura pendiente. Capacitación y actualización del personal, sobre todo el personal crítico, médicos, enfermería, personal de laboratorio, los vacunadores, cuando llegó el momento. No se puede capacitar a una persona con un videíto en la web de 15 o 20 minutos. Perdón, eso no es capacitación, es un poquito de información si estoy concentrada en eso. Mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica es condición sine qua non. Estamos muy flojos, ahora estamos hablando de la COVID, pero nos pasa con todas las enfermedades y acceso de todos los efectores a Internet. Así como hubo Internet para los puestos de vacunación fuera del sistema de salud, para vacunas contra la COVID, ¿por qué no las hay para las vacunas del calendario? O para tener una historia clínica electrónica. Bueno, todo eso falta, la que sigue, y todo eso va a haber que lograrlo. La otra, producción, los desafíos a nivel global, esto es en el cómo seguimos. Producción suficiente de vacunas para abastecer la demanda global, actualización de las vacunas, dijimos hoy para esto, necesitamos con Omicron, que tengan eficacia esas vacunas frente a las mutantes emergentes, vemos que la eficacia ha venido decreciendo, identificación de otros antígenos, porque se está trabajando con la proteína de la espiga, que es lo que más cambia. Omicron tiene 30 variantes en la proteína de la espiga, entonces hay que buscar otros antígenos que sean más estables e igualmente eficaces, sería el requisito. Y lo que se está trabajando es en el desarrollo de vacunas polivalentes y de vacunas combinadas. Polivalente, más de una información con más de una variante, en el caso de las inactivadas, más de un virus patrón. Y las vacunas combinadas, lo que se está pensando es combinar con vacuna de influenza, combinar con sincicial respiratorio y SARS-CoV-2, sobre todo pensando en el adulto de 60 años y más. La otra. En el nivel local seguimos con el cómo seguimos, respetar y hacer cumplir el derecho a la salud, equidad en el acceso y la calidad de la atención de la salud, inmensa asignatura pendiente, priorizar la asignación de recursos para salud y educación, en el caso de educación tanto en el pre como en el posgrado, y como comentario final, lo que ya habíamos dicho pero lo reiteramos, la magnitud de la emergencia llevó a la aprobación de las vacunas en un desarrollo muy rápido con estudios de 100 días. Los estudios de fase 3 eran a 6 semanas. El acceso limitado a las vacunas que condicionó la presencia de variantes emergentes, flojitos estamos en la vigilancia de los ESAVIS, a tomar bríos, colegas, y realizar la notificación, la que sigue. Tenemos que lograr una cobertura vacunal, estamos hablando hoy, con terceras dosis. Entre el 85% que sería el piso y lo óptimo que sería 95% para esta enfermedad. Tener confianza en las vacunas y establecer un adecuado programa de comunicación, no flashes, ¿no? Y terminamos con esta frase de Albert Camus en La peste: lo peor de las pestes no es que mata a los hombres, sino que desnuda a las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Y tristemente hemos tenido demasiado de esto en nuestra realidad. Así que muchas gracias, a disposición de ustedes para las preguntas. Y las tres imágenes, porque esto lo vivimos así, ¿no es cierto? Las tres imágenes
La de la izquierda es el aprendiz de Rodin. Todos estamos aprendiendo y aprendimos en el día a día. La otra es la duda. Todos dudamos. Y tenemos que pensar muy mucho antes de tomar una decisión. Y la otra es una de la serie de los esclavos de Miguel Ángel. Estamos emergiendo. Y estamos emergiendo gracias al efecto de las vacunas. Las preguntas, gracias. ¿Tienen otros tan ricos? Si quieren hacer preguntas, por acá, así se escucha también en el Zoom. Ay, espere, doctor, que le llevo. Doctora, ¿cómo le va? Cuando hablamos de complicaciones graves de internación, habló de tromboembolismos. Las potencialmente embolizantes, como una trombosis venosa profunda, también se denuncia. Sí, si está próximo, muy buena la pregunta. Toda manifestación que se presente dentro de las 6 semanas de administrada la vacuna, ese es el periodo de vigilancia. 6 semanas desde la administración de la vacuna debe ser notificado. Después, si digamos la señora era obesa, tenía problemas de trombosis, después se verá si tiene que ver o no con la vacuna. En ese caso, por supuesto, se necesita diagnóstico por imágenes, se necesita un recuento de plaquetas, porque hay fenómenos trombóticos que cursan con trombocitopenia, que originalmente fue descrito para la vacuna de Oxford AstraZeneca. Todo lo que pasa en las 6 semanas siguientes, tengo que mentalizarme y pensar, ¿esto podrá ser un efecto adverso en la vacuna? Y evaluarlo. ¿Qué más? Qué tímidos que son. Acá. Acá. ¿Allá? Sí, Viviana. Sí, te quería preguntar, Silvia, por ejemplo, yo me pregunto, como médico asistencial, viendo el panorama epidemiológico, que a las coberturas que vos planteaste llegar, por muchas circunstancias, no va a ser nada fácil. Tenemos personas que tienen 2 dosis, 3 y 4. Personas que se reinfectan a pesar de las dosis aplicadas. ¿Cuál es el futuro? Perdón. O sea, vos, como planteaste la posibilidad de una cobertura de 9 meses, de que no tenemos la titularidad de la vacuna, o sea que cada vez que aparezca un refuerzo nos vamos a tener que someter a volvernos a aplicar la vacuna que venga, porque además no sabemos qué vacuna tenemos en el vacunatorio, porque por ahí aparece Pfizer, como aparece AstraZeneca, como aparece Moderna, entonces tenés, no, yo voy a esperar la Moderna porque qué sé yo quiero la Pfizer, yo quiero la AstraZeneca. Yo quiero la Pfizer, habían hecho una canción. Perdón por la pregunta, pero es como la gran... No, bueno, eso... El gran planteo que nos hacen los pacientes. Como digo siempre, futurologías no hago. Pero si aplicamos el razonamiento lógico formal, hoy lo primero sería cubrir terceras dosis. Completar terceras dosis es mucho, 14 millones de personas sí, en muchísimo. terceras dosis. Eso. Después, esperar que la autoridad sanitaria haya comprendido que se deben adquirir las mejores vacunas, sin hacer geopolítica. Y tener acceso, cuando estén, porque están terminados los estudios de fase 3, acceso a las vacunas actualizadas, o como pasa, que ya terminaron los estudios de fase 3 de Pfizer y de Moderna, para los chicos desde los 6 meses. El futuro de vacunación contra la COVID-19 es igual que con influenza, es decir, vacunación a partir de los 6 meses. Esos estudios están terminados, se presentarán a la brevedad a la autoridad regulatoria de los Estados Unidos y bueno, saben que lo que dice la FDA o lo que dice EMA, que es la agencia europea, el país lo toma porque son las grandes
agencias regulatorias internacionales. Con respecto a los tiempos de revacunación, creo que los que más claramente lo han expresado ha sido Burrow, son los ingleses, que dicen que ojo con la revacunación en periodos cortos, breves, es decir, 4 meses, porque está la tolerancia inmune. Claro. Los ingleses no aplican 4ª dosis. Entonces, eso también se está aprendiendo, porque después verán qué es lo que pasa en la respuesta de las poblaciones. Ya vieron con 3ª dosis lo rápido que cae la protección, porque estamos hablando de 15 semanas. 15 semanas. Ese es el en efecto menos de 4 inmunotolerante que meses. tendríamos. ¿Cómo? El efecto inmunotolerante que tendríamos. Y no, es que que no lo desconocemos. sabemos, por eso es como dice el poeta, estamos haciendo camino al andar, pero tenemos que ser muy cuidadosos en la valoración de lo que nos va pasando. Porque en este momento tenemos un brote, seguramente debe ser Omicron, y alguna de No, las... es Omicron es BA2, ya está, todo, si o está sea, el estudio es- genómico. Es impresionante la cantidad. Sí. La verdad que son familias enteras que se quedan adentro de casa, como antes mandábamos a casa a los que se enfermaban con gripe, ¿no? En la época de la gripe. Sí. Pero o sea, es como que se ve un incremento importante, que bueno, que hoy no se hisopa, no hisopas a mayores, que no sean mayores de 50, que no esté internado, que no tengan comorbilidades, Sí. no hay Y con posibilidad de eso hisopar. aplastás el número, aplastás la curva. Claro, por eso, parecería que no hay números, pero no es así. Estamos Claro, llenos de ya alguien Omicron. había hecho la cuenta, porque un periodista me preguntó la semana pasada, doctora, ¿multiplicamos por 10? Le digo, no sé por cuánto hay que Claro. multiplicar, pero uno en la realidad, en el día a día, conoce a varias personas que están enfermas o familias enteras, Totalmente. como vos decís. Y es en general ahora, es lo que comentábamos, es el chiquito, el escolar, el que llevó la infección a la casa. Eso es lo que estamos viendo, que es la primera ola en la cual vemos eso. Antes el chico raramente se contagiaba del adulto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del virus original. Eso los chinos hicieron lo mismo que nosotros en el 2020. Daba positivo y lo dejaban internado para mirarlo, tenerlo cerca, pero no tenía ninguna indicación de internación. Sí. ¿Y el tema del barbijo? Seguir usándolo. Muy bien. Sin ninguna Muy bien, duda. doctor. Seguir usándolo. Lugares cerrados, bueno, ustedes no tienen el problema. Transporte público, sí o sí. Ya está en el boletín oficial. por En los favor. comercios, en Sí, los lugares supermercados, cerrados. lugares cerrados. Lugares Porque que en muchos andás lugares caminando- ya están a cara descubierta. No, pero desde septiembre empezó esto. Hay lugares que la pandemia se terminó, que esto Sí, no lo ves más en ningún lugar. Sí. muchas gracias. La doctora ya. La doctora es con respecto a los niños que recibieron 2 dosis de Sinopharm, que la mayoría. ¿Cuál es la recomendación de la Sociedad de Infectología para la 3ª dosis? No, ella la hizo la Autoridad Sanitaria Nacional. Tienen que recibir 3ª dosis con Pfizer o Moderna. Y Pfizer a partir de los 5 años, Moderna a partir de los 6 años. Sí o sí. Sí o sí. Esa 3ª dosis es fundamental para los chiquitos. Acá. Javier. ¿Qué tal, Doc? Para menores de 3 años, entendiendo que hay una proyección ominosa, soy médico pediatra, y eventualmente estamos viendo concomitantemente COVID en niños para influenza, rinovirus, y bueno, todavía el sincicial no llegó. ¿Cuál es el panorama? Y el panorama es la vacunación. Ya terminaron Pfizer y Moderna desde los 6 meses. Después va a estar, dice que tienen dosis listas para liberar, pero falta la aprobación de la agencia regulatoria. Y ustedes acuérdense, cuando en Estados Unidos aprobaron la de adolescentes, 4 días tardaron en distribuir y empezar a vacunar, porque tenían el stock y después se exportaron. Pero bueno, eso es que esté la decisión política y que tengamos los dólares para comprar vacunas. Nosotros tenemos 2 préstamos, uno del Banco Mundial
de 500 millones de dólares y otro del Banco Interamericano de Desarrollo para comprar las vacunas. Esos créditos fueron otorgados solamente para la compra de vacunas. Estamos complicaditos. Así que por lo menos esos dinerillos fueron, y son esos créditos blandos, ¿no? Hay que devolverlos, pero con tranquilidad, pero hay que pagarlos. ¿Qué más? Ya, sí. ¿Cómo está? Aclaro antes que nada que no soy médico, por la duda, por la pregunta, pero voy a preguntar algo. Bienvenida, a ver si, sí, bueno, tenemos grupo heterogéneo. La pregunta concretamente es, ¿qué podemos esperar de los productores de vacuna en los próximos años, digamos, teniendo en cuenta esto que veo y entiendo como ciudadano a pie, de que la cuarta etapa solamente es, hoy en día, es la denuncia de los casos, prueba-error, entiendo que es, ¿verdad? Me refiero, ¿a esto será una especie de bucle de los próximos años que tendremos que tolerar y viendo efectos adversos a medida que se van manifestando, o hay una perspectiva y algo que podamos exigir nosotros como ciudadanos a medida que pasan los años de mayor efectividad? ¿Me Bueno, explico? sí. Los estudios clínicos en seres humanos, el estudio de fase 3, que es el estudio final, por ley internacional, requiere un mínimo de 15.000 personas, es el mínimo. 15.000 personas que reciben la vacuna y 7.500 o 15.000 que reciben otra vacuna que no está incluida en el calendario nacional del país. Si es un país como el Reino Unido o Estados Unidos que tienen todas las vacunas, no queda otra que darle lo que llamamos placebo, que es solución fisiológica. O sea, 15.000 vacunados. Es ciego. No sabe el que se vacuna, no sabe el que administra el producto que está administrando porque son iguales. Cuando se rompe el ciego y se estudia, por un lado, los que se enfermaron en un grupo, los que se enfermaron en el otro, que eso es eficacia, también se ven los efectos indeseados. Entonces, por ejemplo, los efectos adversos locales en general son iguales. El dolor, de pronto el hinchazón, el enrojecimiento, son iguales. Puede haber diferencia con la fiebre, si hay ganglios, si no hay ganglios, y los generales, los graves. Eso, pero son 15.000. Cuando esa vacuna se aprueba y se administra en 15 millones de personas, aparecen estos que vimos, que son los efectos adversos muy raros, que es 1 cada 3 millones, 1 cada 10 millones. No hay forma de detectar eso en el estudio de fase 3. Por eso la importancia que cuando la vacuna se comience a utilizar en la sociedad, necesitamos que cada miembro del equipo de salud informe si eso que se está viendo se presentó en las 6 semanas post-vacunación y se estudie. No hay ningún producto que no tenga efectos indeseados. Esto es para cualquier cosa, sea aspirina, sea ibuprofeno, un antiparasitario, lo que sea. Todos tienen efectos indeseados. Y lo otro, con respecto a que sean mejores vacunas, más eficaces, eso va a depender de toda la investigación básica. Fundamentalmente el genoma, que es el virus conocido en todas sus partes, y esto es lo que tiene que ver con buscar, por ejemplo, lo que decíamos, que no sean proteínas de la espiga, que es lo que más cambia. En la urgencia se fue a lo más fácil. Ahora hay que seguir avanzando en la investigación. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente, como siempre. Felicitaciones. Yo, como en mi defecto de alergista, quisiera saber qué reacciones de hipersensibilidad se ha visto con las vacunas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en mi consultorio se llovieron, no querían vacunarlos directamente con su aspecto atópico, o sea, directamente por el riesgo de anafilaxia, ¿no? Hemos descubierto en todo este tiempo que las anafilaxias, si bien las ha habido, fueron muy pocas,
pero siguen teniendo las mismas recomendaciones. Entonces, el punto de quiebre es, las reacciones anafilácticas que podemos tener son estructuras que no podemos medir. El sorbitol o algunas otras estructuras, no lo podemos medir. No podemos determinar anafilaxia en esto. Entonces mi pregunta es hasta dónde llegamos, ¿no? Exactamente, pero ninguno las contiene, excepto un antiinflamatorio no esteroideo que contiene la vacuna de Moderna, pero que verdaderamente no se ha visto ningún tipo de hipersensibilidad. Hola, hola. Así que, no, con esto también hubo mucha vuelta, mucha duda, pero sin ninguna duda se tienen que vacunar y lo que sí recomendamos es la vacunación en un sitio cuidado. ¿Esto qué quiere decir? No en una posta. Que se vacuna en un puesto en el hospital donde están todo lo necesario para atender una anafilaxis. Se queda sentadito los 30 minutos. Eso es condición sine qua non, pero no hay problema. Claro. No, y ese es otro punto muy importante también, porque teníamos que generar reportes exclusivos para que ese paciente los vacunaran en el hospital, pero el hospital estaba desbordado. Por lo cual, bueno, se tiene que contar con la emergencia, sí o sí, ¿no? Para el tratamiento con adrenalina. Sí, adrenalina, embú. Exactamente. Todo. Y la no prevención, no sé, eso hubo una discrepancia también en si premedicar a los pacientes previamente a sospechosos de alergia. Bueno, la Eso... sociedad, ahí yo no sabía, no es mi tema, ¿no? Pero ahí me enteré que había como 2 sociedades de alergia. La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología se opone a eso. Claro, y hay otra que sí lo daba premedicar. Exactamente. Y entonces, porque no pararía de todas formas una anafilaxia, por ese punto. Claro, entonces lo razonable es no medicar. Hacerlo, vacunar en un sitio cuidado, hacer la observación en los 30 minutos siguientes a la vacunación. También tenemos un asesor de la Sociedad de Alergia e Inmunología en la Comisión Nacional. Sí, pero se tienen que vacunar y la recomendación, reitero, vacunar en un lugar cuidado. Hospital idealmente. ¿Qué más? Sí, por supuesto. Hay preguntas en el chat. Ahí no sé si quiere leerlas de acá, doctora, si hay alguna que quiere. No, ahí está. No, pero está chiquita de ¿Cuántos días de aislamiento por Omicron? Vamos en orden. El aislamiento por Omicron es lo que está pautado en la norma nacional de abril del 2022. O sea que hace 7 días y los otros 3 si está en condición de trabajar y de salir con las medidas de protección. Urticaria y dermografismo como... Sí. 5 días. 5 días. 5 días si está vacunado. Yo dije 7 días no vacunados y 3. 5 días vacunado y sale con barbijo. Ahora pregunto, que es la pregunta que hacen. 5 días, ¿está en condiciones de salir? Depende de la evolución clínica, ¿no es cierto? Es un cálculo muy optimista. No, porque tienen una astenia muy, muy intensa y las algias. Bueno, si está bien, sale al 5.º día. Si no está bien, sigue. Sí, ya sé, pero en general no están, los que vimos no están en condiciones de volver a trabajar el 6.º día. Urticaria y dermografismo como efecto adverso, luego de 10 días de aplicada la 3.ª dosis. Tenemos al colega alergista. ¿No está? Sí, está. En general, muy largo, muy largo el periodo. El dermografismo es una urticaria crónica física. Lo que puede llegar a hacer es una mayor liberación de histamina y por eso producir, pero no creo que sea la causa. Y a los 10. No lo vi, por lo menos no lo he tenido en cuenta. Bueno, gracias. Y lo otro, población pediátrica 5 a 11 años, aún no vacunados, ¿qué vacuna sugeriría? Sin ninguna duda, vacuna de RNA mensajero. Sin ninguna duda, población pediátrica, vacuna de RNA mensajero.
Bueno, la viruela del mono la dejamos para después que terminemos, para la parte final, me disculpan. Y casos de extrasístoles ventriculares post-vacunación, sí. Cualquier tipo de afectación cardíaca post-vacunación. ¿Y hay más? Ah, bueno. Ah, José Julidoro, 9 de julio. Hola, José. Hola, Silvia. Habilita el micrófono, está silenciado. O lo tienen silenciado ustedes. Los mataron a todos. Adelante, José. Hola, buenas tardes, Silvia. Como siempre, excelente. La pregunta es la siguiente. En el tema de la operatoria de la vacunación, ¿cuánto ha perjudicado el no haber utilizado al inicio el shot vacunal, utilizando estos megas vacunatorios o posta, y no utilizar en la mayoría de los distritos de la provincia los CAPS, en donde había vacunadoras de más de 15 o 20 años de experiencia? ¿Cuánto ha perjudicado el no haber hecho ese shot vacunal de inicio? Al principio, cuando se inició la vacunación, nosotros no conocíamos que se podía coadministrar. Es decir, en el mismo acto de vacunación, administrar la vacuna de la COVID y otras vacunas. Eso llevó un tiempo de aprendizaje. Cuando se estableció que no había problemas con la coadministración, ahí el problema que tenemos es que seguimos con los puestos fuera del sistema de salud y las vacunas del calendario están en los puestos de salud. Entonces eso es un cuello de botella, porque la persona o la familia se tiene que trasladar de un puesto a otro. Ahora, en la medida que se han cerrado muchas postas extra sistema de salud y se está yendo a los hospitales, esperemos que eso se vaya solucionando, pero las coberturas cayeron, dependiendo de la vacuna, entre un 10 y un 20%. Por eso tuvimos un caso de tétanos, por eso hay aumento de la enfermedad invasiva por Haemophilus influenza B, tétanos pediátrico, porque de adultos hay todos los años, menos de 10 casos, pero hay todos los años. O los brotes de tos convulsa, como pasó en alguna localidad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Eso hay que recuperar y es tarea ímproba, ¿no? Como recuperar coberturas y las terceras dosis para la vacuna de la COVID. Gracias, muy amable, Silvia. A vos por la pregunta. ¿Alguna otra mano? Bueno, muchas gracias. Hacemos un recreíto. Los otros temas son más cortos. Este era el tema más extenso. Muchas gracias.